Cordial saludo. Me complace mucho estar aquí en este recinto para hablar en una clase magistral sobre el sistema constitucional colombiano. Para esto, y con el tiempo que nos hemos trazado, vamos a tratar tres aspectos, porque eso es una cosa muy grande, son 200 años de historia constitucional. Para resumirlas en tan poco tiempo es un poco difícil. Voy a primero hacer un recuento muy breve sobre dónde estamos ahora y dónde nació la Constitución en Colombia. 300 años de colonialismo tenían que dar fin en el siglo XIX. En el mundo occidental se vivía entonces toda la ideología del Estado liberal, el antimonarquismo, el anticolonialismo y por supuesto Colombia no, o la Nueva Granada no fue la excepción a este movimiento occidental. ¿Qué ocurrió? Pues Colombia fue pionera en Latinoamérica en organizar una revolución de independencia. Y esto va a marcar una de las características del sistema constitucional colombiano, sobre todo en sus inicios. Colombia es un país que tiene algo que se ha llamado, y lo denominó el profesor Luis Carlos Sáchica, la manía constitucionalista, una especie de adoración de la Constitución y que se considera como una especie de panacea para todos los problemas. Cuando nosotros atravesamos crisis, como todos los países, como cualquier comunidad social, inmediatamente hay problemas de inflación económica. ¿Qué reforma constitucional podemos presentar? O la Constitución va a ser la que nos va a arreglar todos los problemas, precisamente por la evolución que hemos tenido. Uno mira la primera etapa de las constituciones en Colombia en el siglo XIX, a partir de la Revolución de Independencia frente a España y de la terminación del colonialismo, por lo menos formal, y que observa que todas las constituciones en Colombia nacían después de una guerra. La guerra de independencia dio origen a las primeras constituciones que fueron territoriales, porque no fueron nacionales. Posteriormente, ya en el 21, a la Constitución de Cúcuta, que fue la primera constitución nacional que dio lugar a la creación de la Gran Colombia, donde perdimos la denominación de Nueva Granada y pasamos a ser Colombia. Y además de esto, vamos a ver otro signo de nuestro constitucionalismo, y es que todo giró al lado del bipartidismo. En el siglo XIX hablábamos de constituciones liberales y constituciones conservadoras, que se iban como en una ley pendular, cambiando según cambiaba el gobierno. Todos los gobiernos llegaban. El primer gobierno, el de José Ignacio de Márquez, vino a cambiar la Constitución de Santander de 1832. A su vez, la Constitución de Santander como presidente pretendía reemplazar la de Cúcuta, pero todas eran siempre identificadas con los partidos tradicionales, que eran el liberal y el conservador. Además de esto, siempre el partido triunfante, el candidato triunfante, porque sí, después de una guerra, por supuesto, necesitaba y decía que había que cambiar la Constitución. Una Constitución también hecha como la del 21, construida con el consenso de Venezuela, con el consenso de la Capitanía de Venezuela. La presidencia de Quito va a los pocos años, 9 años, a querer ser cambiada por una Constitución que tuviera más el sello de Bolívar, que fue la de 1830, y sin embargo Venezuela se separó. Además de esto, después viene una constitución santanderista que trató de descentralizar todo el poder y fue identificada con lo que en ese momento se comenzó a llamar el Partido Liberal. Posteriormente, José Ignacio de Márquez, que fue el primer presidente que se consideró el primer presidente civilista que no fuera militar, fue una constitución también de corte conservador. Y así lo vamos a ir. Incluso la segunda mitad del siglo XIX fue una constitución de corte federal que se ha incluso comparado o asimilado a lo que es la actual Constitución de 1991. Nosotros no teníamos un sistema federal, lo fue en Estados Unidos, pero Colombia tendía mucho, como parte de las colonias hispanoamericanas, al centralismo, a que la autoridad fuerte, un poco nostalgia del monarca,
de hacer que todas las decisiones se tomaran en un centro metropolitano como era en este caso Bogotá. Entonces vamos a ver cómo los partidos nacen a raíz de las constituciones, de la concepción que se tenía del Estado. Los liberales eran librecambistas, libertades económicas, derechos sin ninguna traba, descentralización económica, presidencialismo muy tenue, fortalecimiento del Congreso y pues vamos a ver una justicia un poquito rezagada. La justicia siempre estuvo por la Constitución, no era protagonista. Los jueces eran la voz de la ley, pero allá lejos no eran parte del Estado, eran una especie de señores allá, incluso no eran profesionales en esa época. Entonces, por supuesto que esas primeras constituciones, ¿qué hicieron? Pues primero fueron hechos por militares. Había un caudillismo militar, había una manía constitucionalista, no nos gustaban. En la etapa de la Revolución se expidieron 15 constituciones, que eso para un país que estaba empezando era muy difícil sin experiencia política. Luego nos vamos un poco, digamos, a tener ciclos más o menos de 10 años donde se cambia la Constitución y vamos a ver que en el siglo XIX tuvimos 9 constituciones nacionales. Eso no es poco. Llega a finales del siglo XIX. Gana un partido que no era el Partido Liberal ni el Conservador, sino un partido de coalición que armó Rafael Núñez. Y Rafael Núñez, que era liberal, que había sido senador liberal, gobernador liberal, creó lo que se llamó el Partido Nacionalista, que era reunión de liberales moderados, no radicales, y conservadores que no les parecía ningún sacrilegio hacer una coalición política. ¿Para qué? Para hacer una reforma constitucional. Y el siglo XIX cierra. Primero, ese siglo cierra con una guerra, la Guerra de los 1000 días, con una constitución nueva que clausuró los cambios constitucionales y tuvo una estabilidad. Fue una constitución que estuvo vigente durante 106 años. Apenas tuvo 5 reformas, ya se digamos, se institucionalizó que no hay necesidad de cambiar una constitución por otra, porque eso crea mucha inestabilidad jurídica, inestabilidad política, y lo que se hizo fue la misma constitución con reformas que se fueron actualizando en el tiempo. Reformas como la del 36, que le dio el contenido de derechos sociales, la reforma del 45, que tecnificó a la rama ejecutiva y le dio digamos, un estatus muy fuerte al presidencialismo en Colombia, y vamos a ver cómo poco a poco, y nadie se le ocurrió que para hacer una reforma constitucional tuviéramos que enfrentarnos en una guerra civil, hasta los años 50. Porque en los años 50 en Latinoamérica se vivía, digamos, una situación de inestabilidad, muchos golpes militares, había una tendencia a la creación de partidos nacionalistas. Colombia trató de estar un tiempo rezagado, pero realmente eso afecta, la región se vio afectada por todas estas dictaduras militares. El siglo comenzó muy bien. Rafael Reyes, primer presidente de la Constitución, digamos, de la Constitución vigente con la primera reforma constitucional, lo primero que se hizo fue establecer un periodo presidencial de 4 años que ha perdurado. Había posibilidad de reelección para el periodo siguiente, pero era limitada. Pero su famosa frase es: dejemos las armas, no empuñemos, tomemos los instrumentos de trabajo y pongámonos a trabajar. Y viene la generación del centenario, 1910, cumplíamos 100 años de independencia y Colombia comenzó, primera medida, su primera revolución industrial, su modernización. Dejemos de estar enfrentados en guerras. Para tomarnos el poder, vayamos a las elecciones, tecnificó los partidos, modernizó los partidos, el ejercicio, tuvimos un congreso absolutamente maravilloso y digamos que es una generación civilista, una generación de profesionales, una generación que abandonó todas esas, digamos, esas manías de estar haciendo una guerra o de estarse enfrentando, sino fue una generación de paz.
jóvenes que modernizaron al país legislativamente y que estaban con los tiempos, porque apareció, por ejemplo, la clase obrera. La revolución industrial, nuestras primeras industrias, que fueron petrolera, la ferrocarrilera, la empresa de transporte, las primeras fábricas, todo lo que fue la colonización antioqueña, la industria del café cambió al país. Los años 20 en Colombia, que en ese momento había una crisis mundial, claro, estábamos en una guerra mundial que obviamente nos impactó, hizo que los gobernantes de esa época tenían un instrumento que era la Constitución del 86, tenían un Congreso organizado, tenían una rama judicial fuerte y un Estado que estaba tecnificado para trabajar, para tener Banco de la República, para tener una moneda organizada, y eso se debe también al sistema constitucional que se adaptó en 1886. Entonces, Colombia comenzó, de hecho, y sin hacer reforma constitucional, a crear el Estado Social de Derecho. Si uno quiere hablar del Estado de Derecho, piensa en el siglo XIX, gobierno elegido popularmente, un gobierno democrático, nada de monarquías, un Congreso fuerte, un origen, partidos políticos. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Con esta generación del centenario surgen los técnicos, los hombres de Estado, los gerentes, los que quieren tener progreso, desarrollo económico. El instrumento obviamente fue el cultivo del café, la colonización antioqueña, porque cuando tú tienes un cultivo que puedes vender, cuando tenemos familias que pueden subsistir, comienza todo el urbanismo, a la vez que hubo colonización, y eso crea todo digamos, fue una explosión económica de desarrollo, de préstamos, de ser protagonistas, de ser importante en Latinoamérica. Entonces eso se vio reflejado. Uno dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue primero las constituciones y esas crearon ese país? ¿O fue ese país el que reflejó una constitución que tenía cierta estabilidad? Bueno, eso ya son discusiones más de sociología y de filosofía política, pero sí realmente desde el punto de vista del derecho constitucional o teníamos un sistema fuerte, un sistema democrático, un sistema que en 1910 en el mundo fue el primero que estableció la acción pública, la acción ciudadana de inconstitucionalidad, nada menos que cualquier ciudadano colombiano. A nosotros eso no nos parece extraño ahora, es lo normal. Pero en 1910, cuando ni siquiera en Europa se estaba hablando de poder demandar una ley porque era contraria a la Constitución, la reforma de 1910, eso fue lo que creó. La posibilidad de que la supremacía constitucional fuera una realidad. Claro, somete a las autoridades, que es el primer principio del Estado de Derecho, pero que un ciudadano pueda discutir la incompatibilidad de una ley con la Constitución. Eso fue en Colombia. ¿Y a quién se le dio ese control de la ley? A la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia era un juez constitucional que controlaba por acción ciudadana todos los actos de contenido legislativo para que en Colombia el principio de supremacía, no puede haber una norma contraria a la Constitución, a la supremacía constitucional fundamental en un Estado de Derecho, fue nuestro constituyente, el constituyente de 1910. También establecimos en el siglo XX, en la Constitución del 86, un sistema, digamos, semirrígido de reforma constitucional. Claro, porque si cada 4 años y cada 5 años íbamos a estar cambiando la Constitución, ni siquiera podíamos ver cuál era el efecto de si esa Constitución era realmente para el país. Hay que saber que Rafael Núñez estuvo fuera del país 14 años. Él escribió un libro que es una gran obra de 9 tomos sobre la reforma política, así se llama. Él se puso a estudiar todos los sistemas en el mundo y un poco qué necesita Colombia para su organización política, y por eso dio esa constitución. Esa puede ser una constitución que fue construida a partir de Colombia, no a partir de lo que está afuera, no copiando modelos extranjeros o adaptando modelos extranjeros, sino Colombia debe ser inicialmente centralista. Está bien que sea centralismo puro o descentralización. La Constitución del 86 tenía
consagrado el principio de descentralización territorial. Y además de esto, la exacta separación de los poderes, la especialización de los poderes, el control de constitucionalidad y un manejo de finanzas centralizado en principio, pero con descentralización en algunas rentas. Eso permitió, pues por favor, crear toda la economía del café, claro. No buena decisión, no podemos depender de un solo producto cuyo precio depende también de la situación económica mundial. Piensen lo que ocurrió en 1929 cuando viene la caída de la bolsa de Nueva York y todo lo que ocurrió con posterioridad, pues obviamente nos va a impactar. Pero, ¿qué pasaba con el Congreso? ¿Quién fue el constituyente hasta 1991 en Colombia? El Congreso. El Congreso era el que hacía las reformas constitucionales y se hacían cuando se consideraba, cuando había el momento político para hacerlas, como fue en el año 36, toda la revolución social, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa, todo el advenimiento del Estado Social de Derecho. Nosotros no lo consagramos, digamos, formalmente, pero de hecho estaba ocurriendo, porque se le dio un sitio fundamental al trabajo, porque se le dio también al catálogo de derechos una ampliación a los de segunda generación, a los derechos sociales y culturales que los tenemos ahora y nos parecen normales, pero surgieron en Colombia en 1936, con un Estado benefactor que apoyara a las personas que no tenían recursos para que hubiera una igualdad real, que es uno de los componentes más importantes del Estado Social de Derecho: igualdad, trabajo, solidaridad, que los que tienen mayores ingresos colaboren con los que no los tienen para que haya igualdad. Asunción por el Estado de ciertos servicios como el de educación, la salud. Durante mucho tiempo eso era privado. Nosotros derivamos de un sistema privado, empresas los que prestaban los servicios públicos eran empresas privadas, llegamos a través de la evolución de la Constitución del 86 a la estatización, no de todos, pero sí de las telecomunicaciones, la luz, el agua, los servicios públicos domiciliarios los prestaba todo el Estado. ¿Para qué? Para que eso no fuera tan costoso, para que llegara a todo el mundo. ¿Y eso de dónde surgió? De la Constitución, de la reforma que se hizo a la Constitución del 86. Alguien dijo que la reforma del 36, Darío Chandía, se había quebrado una vértebra de la columna de la Constitución del 86, pero perfectamente casó e hizo evolucionar porque el Estado de Derecho estaba ahí y el componente social la modernizó para lo que era en ese momento los años finales, comienzos de los años 40. Además de esto, el triste paréntesis de los años 50, cuando comenzó, por consecuencias de ese bipartidismo tan acendrado, las luchas políticas, o esa guerra civil no declarada, la violencia política, esa época tan dura en donde liberales y conservadores, en vez de seguir, era una contradicción. Colombia tenía todas las oportunidades, pero alguien pensaba que el sistema, entre comillas, no era el mejor. Y que en ese momento no se culpó a la Constitución del 86, pero sí a un sistema cerrado, donde liberales y conservadores, las opciones de partidos de izquierda eran pocas. Hubo un partido obrero, un partido comunista, pero que electoralmente no era importante, y que ese monopolio que había y alguien creyó que era, pues, a veces se culpaba al gobierno conservador, a veces al gobierno liberal, pero a partir de los años 30 Colombia va a estar centrada en episodios tristes de violencia política rural. Que en los años 50 pues tuviéramos un golpe de Estado, en ese momento se llamó golpe de opinión, pero fue un golpe de Estado porque el presidente Laureano Gómez en ese momento estaba enfermo, estaba su designado encargado, y el líder indiscutible en ese momento en las fuerzas militares era el general Gustavo Rojas Pinilla, y él, con el apoyo de un sector del Partido Conservador y del Partido Liberal, porque eran los que mandaban en este país en ese momento, pues él tomó el poder, estuvo 5 años de presidente no elegido. El Congreso fue cerrado, se creó una Asamblea Nacional Constituyente, y qué ironías, una asamblea que no tenía elección popular, porque esa fue nombrada pues prácticamente a dedo, por sectores, era una asamblea corporativa,
hizo la reforma, una reforma, por ejemplo, la primera vez las mujeres no existíamos, no teníamos ciudadanía, y sin embargo pudimos votar por primera vez a favor de esas reformas que se adelantaron por la Asamblea Constituyente. Una de ellas, prohibir la reforma constitucional fuera del Congreso. Solamente el Congreso puede reformar. Artículo 13 del acto legislativo, el plebiscito del 57. Las mujeres votaron eso. Le dio legitimidad a este gobierno, pero ¿qué pasó con ese plebiscito? Inmediatamente convocar elecciones, creó el Frente Nacional, que fue durísimo porque era, nos vamos a turnar el poder, no sigamos matándonos. Vamos por 20 años a alternar la presidencia, a alternar todos los puestos, se dividían la paridad política. En la Corte todos los números eran pares. En el gobierno, en el ministerio, uno tenía que decir cuando lo posesionaban, usted es liberal o conservador, porque había que respetar las cuotas. ¿Y eso qué hizo surgir? ¿Qué hizo surgir? Lamentablemente, y a pesar de que era temporal. Primero, yo soy un producto de eso. Nuestras generaciones, pues si no había sino azul o rojo y no había otra opción, la gente empezó, el abstencionismo fue muy grande. Se desdibujaron ideológicamente los partidos, porque independientemente de quien estuviera en el gobierno había que hacer coalición para participar en él. La oposición desapareció. Digamos que vino una época de una paz, pero de, como se dice, de una calma no tan real, de una calma soterrada, que fue gestando lo que fueron los movimientos guerrilleros en Colombia. La aparición de la guerrilla fue a finales de los años 60, cuando acababa de pasar la Revolución Cubana en las islas del Caribe, y en Colombia aparecen las FARC y el ELN. Las FARC de origen rural, el ELN más en el ambiente universitario, que además todavía está, y ahí sí se empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos? Esta Constitución, pero aún así, como estaba prohibida la reforma fuera de la Constitución, no se hizo constituyente, no se hizo procesos constituyentes, y las reformas del año 60 fueron muy importantes desde el punto de vista de aseguremos que vamos a hacer una transición pacífica a darle poder a los territorios. No, ya se estaba proponiendo hacer la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero todavía no había apertura política, pero sí vamos a por lo menos tener 20 años de relativa paz, que era un poco artificial, pues eso fue único en el mundo, era una semidemocracia. Incluso Alfonso López Miquelsen creó el movimiento, el MRL, porque él se negaba y se presentaba como candidato, pero vamos a ver cómo poco a poco se fue gestando el movimiento guerrillero. Los años 70 son unos años de triste recordación, porque Colombia entró en la égida de los carteles del narcotráfico, de las organizaciones criminales que cambiaron sus métodos, y entonces a los movimientos guerrilleros políticos se sumaron los movimientos delincuenciales organizados, con delitos internacionales. Y entonces nos sorprendió y empezó a permearse toda la sociedad y ya, bueno, ¿qué respuesta me da la Constitución? Siempre había sido, ¿qué respuesta me da la Constitución? Y los que vivimos eso, los años 70 fue el primer germen, los primeros cargamentos de marihuana, y luego empiezan los carteles cuando vienen los años 60, el movimiento de los no extraditables, Estados Unidos presionando para la extradición, la reforma, los jueces sin rostro, toda la carga estaba sobre los jueces asesinados, la toma del Palacio de Justicia, la corrupción, los jueces que no podían fallar, muy valientes, y todo se centró en hay que reformar la justicia. Y no la podemos reformar con el Congreso, porque el Congreso no hace nada. En el Congreso están sentados representantes de las organizaciones delincuenciales. ¿Qué vamos a hacer? Y se hizo un intento en el gobierno de Alfonso López Miquelsen por hacer una reforma por asamblea constituyente que se llamó la Pequeña Constituyente. Y la Pequeña Constituyente creaba la Fiscalía,
para fortalecer, para separar las funciones, para darle poder a los jueces. Creó una serie de instituciones que se crearon la democracia, formas de democracia participativa, de apertura política. Eran los años 80, se había acabado el Frente Nacional, ese pacto que habían hecho los dos partidos y esa reforma que se hizo en el 57, y todo el mundo dijo, hay que hacer reforma. Y la Corte Suprema declaró inconstitucional la pequeña constituyente, esta reforma se cayó. Posteriormente vino la reforma en el gobierno de Julio César Turbay, la del 79, donde ya vimos por primera vez incluso estaba la tutela, el recurso de amparo. Se modernizaba todo, se crearon unas formas de control político impresionantes, pero eso no fue suficiente, porque la reforma en 79 también fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Cuando llega Virgilio Barco dice, pues mire, no podemos hacer nada, estamos cerrados, y se empezó a gestar el gran estallido que ocurrió cuando asesinan a Luis Carlos Galán. ¿Quién lo asesinó? Narcotráfico. Comienza todo eso, 4 candidatos para las elecciones de 1990 asesinados. Y todo ese movimiento social, el Congreso corrupto, no hace nada, desprestigiado tenemos, y ahí sí hay que cambiar la Constitución, hay que hacerlo. Y además el Congreso no puede hacer nada, estaba prohibido, entonces vamos a votar popularmente, la papeleta, la 7ª papeleta. ¿Por qué era la 7ª papeleta? Porque se elegía senadores, representantes, presidente, alcalde de Bogotá, concejales, asambleístas, y la 7ª papeleta era: vamos a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución, para reformar en ese momento al Congreso, a hacer una reforma en la justicia para enfrentar lo que pasaba en ese momento. Esa papeleta fue votada extra, porque pues obviamente fue un movimiento popular y digamos que jurídicamente no valía en ese momento. Sin embargo, el gobierno de Barco declaró el estado de sitio. Eran 4 candidatos en ese momento, el estado de sitio, actualmente la Convención Interior, y un decreto convocó a la Asamblea Constituyente a votar. Votamos el 9 de diciembre y apareció nuestra Constitución del 91. Estamos próximos a acabar el tiempo. ¿Qué destacaría yo del nuevo sistema? 1, el pedido de todo el mundo: descentralización real, autonomía territorial, elección popular de alcaldes y gobernadores. Ya no hay centralismo, hay una república unitaria, sí, un gobierno nacional, sí, no somos federal, pero tenemos autonomía y hay competencias de las entidades territoriales. Los municipios son ahora el centro del poder, los gobernadores no son, antes eran nombrados por el presidente y los gobernadores a su vez nombraban a los alcaldes, entonces el presidente centralizaba todo el poder. No era la elección popular, ahora es elección popular. Segundo, la rama judicial adquirió autonomía. Los jueces, la justicia era empleada del gobierno. Fue la independencia de los jueces. Era la cenicienta del poder, nadie quería ser juez. Y vino la... En tercer lugar, quitémosle poder al presidente. Quitémosle poder al presidente. Vamos a fortalecer al Congreso. El Congreso estaba, vamos, que la elección, que haya incompatibilidades, inhabilidades, pérdida de investidura, vamos a profesionalizar. Claro, se mantiene la reelección para el periodo subsiguiente, pero eso es una carrera que se hace política. Vamos a abrir, que no solamente sean liberales ni conservadores, y se hace una reforma política. El germen inicial de la Constitución fue excelente. Yo puedo formar un partido con firmas, yo no tengo que estar en el partido tradicional. Los movimientos adquieren estatus, no solamente partidos, y los candidatos cívicos. Recuerden el señor Mocus, no tenía partido, no hacía campañas. Vamos a hacer financiación de campañas, que usted por lo menos pueda tener una campaña para que todos tengan oportunidades. Y todo ese movimiento, esa derivación de la democracia meramente representativa a la democracia popular. Cabildos, referendos,
iniciativa popular para leyes, intervención en el Congreso, veeduría sobre el Congreso, responsabilidad del Congreso. Eso es la Constitución del 91. Y ni hablar, porque lo dejo para el final, lo mejor, de nuestras acciones constitucionales. Cualquier persona puede reclamar ante los jueces ahora independientes, que todos son jueces constitucionales, la protección de sus derechos. Señor, eso que está escrito ahí, ciudadano, eso que está aquí, niño, todos, usted tiene la oportunidad de pedir que un juez lo proteja a usted, además de manera inmediata. Y esa fue, a mí, nos conectó inmediatamente ese texto que antes era un poco por allá de los legos de los abogados, de los profesores, de los filósofos, de los políticos, de los legisladores, de los ciudadanos. Esta carta es de ustedes. Entonces, y además de eso, ya lamentablemente llevamos 49 reformas constitucionales. En la historia de la 86 fueron poquitas, alcanzaron a ser unas pequeñas, apenas si alcanzamos unas 10, 11 reformas constitucionales. Ya llevamos, bueno, estamos próximos a pasar al medio centenar de reformas constitucionales. Algunas han sido retrocesos, a otras han sido avances, porque fue una carta hecha todo el país entero, sentado allí. Eso era absolutamente fenomenal. El exguerrillero que acaba de firmar la paz, sentado con el que fue gobernador de tal departamento, con el que fue secuestrado por el movimiento del cual fui yo guerrillero, sentado ya de presidente de la Constituyente, sentados todos, haciéndolo con la mejor buena voluntad. Vamos, ¿qué necesita el país? Y eso es lo que... Y además, hay que decirlo, crear un tribunal independiente como la Corte Constitucional, que defienda, que guarde la supremacía de la Constitución. Entonces, nuestro sistema constitucional hizo realidad algo que existía en los años 30, Estado social de derecho, igualdad real, no formal, trabajo, derechos sociales, solidaridad. Estado, cuando tiene que descender y prestar, lo hace. Y además, que la Constitución es neoliberal. No, mire, la Constitución es una simbiosis perfecta desde el punto de vista económico. Esta es una carta abierta que quien la interpreta es la Corte Constitucional. Todos los jueces constitucionales lo son en materia de derechos. El nombre del encuentro de la Corte Constitucional el año pasado es muy diciente de lo que es ahora la Corte Constitucional. Pero no la Corte Constitucional, los jueces, todos somos jurisdicción constitucional. Se llamó este encuentro donde todos los jueces, es que eso no es la Corte, usted tiene en la mano el caso de la persona a la cual están violando ese derecho, usted tiene que aplicar no los códigos solamente, sino también la Constitución. Y realmente, claro, en el sector académico siempre se critica mucho que ahora que se constitucionalizó todo, pero creo que la esperanza que tenían las personas desesperanzados completamente en los años 90 se hizo realidad. Hay un instrumento, hay unos jueces que defienden mis derechos y para eso está el Estado. Para eso está el Estado social de derecho, para garantizar la igualdad entre todos, que haya unos legisladores que sean responsables, que haya una ciudadanía que tiene canales para participar, para influir en las decisiones que toman, para que yo me pueda oponer a decisiones, para que haya libertad de expresión real, para que haya prensa libre, para que no haya censura, para que en un momento dado los mismos jueces sean responsables y para que el Congreso esté a la altura de los acontecimientos. Esa es Colombia, constitucionalmente, y yo creo que debemos creer que nuestro sistema y nuestra tradición continúa, perdura, avance y se actualice con el tiempo. Gracias, doctor Hernando Herrera, muchísimas gracias por esta invitación y esta oportunidad de dirigirme a este auditorio y poder hacer una síntesis muy pequeña de lo que es Colombia desde el punto de vista constitucional. Gracias.